Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mejoran las expectativas de los alimentos tras el último año en que se han visto alzas sustanciales en los precios de muchos insumos y alimentos. Este 2023 aparentemente todo pinta mejor. Hablaremos con José Ignacio López de Investigaciones de Corfi Colombiana sobre las proyecciones que elaboraron para este año. Comienzan las visitas tributarias. La DIAN anunció que desde ahora programará visitas a los contribuyentes para evaluar su situación individual y orientarlos en el cumplimiento de sus obligaciones. Esperan recaudar importantes cifras en impuestos. Les contamos todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando de los alimentos y las expectativas que hay para este año en materia de precios. Por eso hemos invitado al doctor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, donde hicieron recientemente un estudio sobre este tema. Doctor López, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, buenas noches, un gusto estar acá de regreso. Doctor López, vamos a poner aquí, a proyectar una primera gráfica, porque yo creo que usted aquí resume muy bien lo que yo sentí durante todo el año pasado. Y era que los alimentos, cuando iba al supermercado, subían y subían y subían y subían sin parar en cada visita al supermercado. Y vemos el comportamiento histórico únicamente de los precios, las variaciones únicamente de los precios de los alimentos. Tuvimos un periodo plano, pero desde enero del año pasado, mire cómo se trepan y alcanzan a superar por ciertos momentos el 26%, a esto le llaman ustedes la inflación de los alimentos. ¿Por qué esta empinada tan tremenda en el último año, doctor López? Víctor, empecemos con los datos básicos y luego las explicaciones. El año pasado registramos la inflación de alimentos más alta que tenemos en Colombia en los últimos años, quizás en la historia reciente, y alcanzamos a estar en algún momento con cifras de crecimiento anual del 27,8%. La buena noticia es que ya empezamos a ver una mejora en enero con una cifra del 26,2%, pero en buena parte de 2022 la inflación de alimentos fue esa gran disrupción y digamos el generador de malestar en tantos hogares. Porque recordemos, entre otras, Víctor, que los alimentos representan más del 23% de la canasta básica de los hogares con ingresos más bajos. ¿Por qué tuvimos esa inflación de alimentos tan alta en 2022? Bueno, hubo una confluencia de factores, si se quiere, como una tormenta perfecta que hicieron que pues muchos de los alimentos subieran. En este informe que estamos discutiendo mostramos o le hicimos un detalle a 12 alimentos que explicaron el 70% de ese aumento. Cosas como la carne, el pollo, la leche, los huevos y demás. Y hay unos componentes, digamos, muy importantes que tienen que ver con los insumos. A los productores en Colombia en 2022 se les vino un choque muy fuerte por el lado de aumentos en los precios de los fertilizantes como la urea y algunos otros productos como la soja, el trigo, el maíz, que son muy importantes para la, entre otras, alimentación de los animales, y por eso pues también en algunos rubros como la carne y el pollo pues vimos este aumento desmedido. Estos insumos de los que hacemos mención en el informe representan aproximadamente el 50% de los costos de producción. Entonces, frente a un choque muy fuerte en esos insumos, muchos de esos importados, pues obviamente eso genera una presión al alza en los alimentos. Y el otro elemento que también es común, digamos, no solo es exclusivo de esos 12 productos que analizamos en detalle, es el tema del clima. Es bien sabido que 2022 fue un año donde tuvimos el fenómeno de la Niña, con mucha lluvia que afectó también en buena parte el sector agrícola, y pues eso generó esa influencia de factores el año pasado y repito, pues esas cifras de inflación. Claro, pues estamos viendo el 26, 28%, pero en muchos casos tuvimos alimentos subiendo más de 100, 120% en algunos momentos del año pasado. Ahora, ya pensando en este 2023, tengo esta imagen, doctor López, donde se habla de rebajas esperadas para la urea, ya que usted menciona insumos, del 9,7%, maíz 7,9%, soya 4,4%, trigo. Estas son rebajas que ya se están dando en el mercado mundial de insumos, ¿o es algo que ustedes esperan para este 2023? Bien, Víctor, afortunadamente ya estamos viendo síntomas de alivio en muchos insumos. Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes,
Hay que decirlo que finalmente, a pesar del malestar que está generando el conflicto militar en Ucrania, la guerra en el continente europeo, pues ya hemos visto una reducción muy importante en el precio del gas, por ejemplo, en Europa, y eso está permitiendo que haya una corrección de los precios de los fertilizantes. Entonces, por ejemplo, en la urea ya hemos visto correcciones, en los granos también hemos visto por múltiples razones ya cierta corrección y esperamos que esa corrección pues continúe en 2023. Lo que muestras tú son proyecciones, es decir, hay incertidumbre en esas proyecciones. Detrás de esos números, todavía falta que se revele, digamos, en buena parte la incertidumbre que acompaña este año, pero sí las cosas siguen de acuerdo con la tendencia reciente y con este cálculo que hemos hecho, pues vamos a empezar a ver un alivio en los alimentos. Hay que decirlo, Víctor, que va a ser un alivio porque vamos a hablar de inflaciones más bajas, pero desafortunadamente, pues incluso en nuestras proyecciones, al final del año cerraríamos con una inflación de alimentos cercana al 15%. Es decir, este choque se está superando, pero todavía es persistente. Es decir, todavía los hogares colombianos en buena parte de este año, todavía vamos a experimentar un aumento en los precios de buena parte de los productos que hacen parte de la canasta básica de consumo. Claro, es que eso es importante, porque mire, usted aquí está proyectando, o Corficolombiana para este año, después de ese 27, 28% del 2022, para este año una inflación de alimentos, una variación en los precios en términos generales de los alimentos del 15,1%. Pero esto no quiere decir, doctor López, que caigan de precio, ¿no? Sino que van a seguir subiendo, pero menos que el año pasado. Sí, Víctor. Recordemos que la inflación es el cambio en el nivel de precios. Entonces, mientras tengamos cifras positivas de inflación, pues vamos a ver que el nivel de precios va a seguir aumentando. Puede ser que en algunos productos veamos algunas correcciones menores, pero hay que decirlo, pues este choque todavía se está configurando y como decía anteriormente, pues esas fuerzas digamos que nos llevaron a esas inflaciones máximas se están disipando, pero no han desaparecido. Y lo otro que recordamos en el informe es que hacia el final del año, esto hay que tenerlo bien presente, más allá de este análisis de insumos, de lo que le está pasando a fertilizantes y más, pues vamos a tener el efecto de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, que pues tiene un componente en lo relacionado con alimentos azucarados y ultraprocesados. De acuerdo a nuestros cálculos, ese efecto que ocurrirá hacia noviembre, diciembre, pues va a contribuir hacia final del año a un repunte también de la inflación de alimentos de 2 puntos porcentuales. Entonces, para resumir, es un choque que se va disipando, pero pues todavía nos falta en términos de ver precios más altos en este rubro que es tan importante para si le entiendo bien, doctor López, sin la reforma tributaria, los alimentos este año no subirían un 15%, sino subirían un poquitico menos, un 13%. Sí, esas cifras hay que ser muy transparentes, son proyecciones y claramente las proyecciones pues incorporan toda la información que tenemos, pero pues hay mucha incertidumbre que puede venir digamos, en este año. Pero de acuerdo a nuestros cálculos, en un escenario base, sin la reforma tributaria estaríamos cerrando con una inflación de alimentos de 13,1%, pero pues le agregamos 2 puntos porcentuales por el efecto que vamos a sentir los hogares a final del año, cuando pues una canasta importante de bienes que consumimos como digamos todo lo que tiene que ver con productos azucarados, los con contenido de paqueticos, azúcar, ultraprocesados, harinas, incluso pues por ejemplo el helado, claro. cosas de ese estilo, pues van a estar sujetos a los nuevos impuestos saludables, como se le denominó en la reforma tributaria, y eso pues a final de año va a ejercer una presión sobre esos precios. Ahora, doctor López, el año pasado hablamos mucho, sí, claro, los insumos como tal, volviendo al tema de los insumos, se encarecieron, ¿no? Y para nosotros, por la guerra en Ucrania, entre otras cosas, y para nosotros todavía se nos hicieron más caros por la devaluación que tuvimos, porque el dólar se nos trepó bastante, entonces comprarlos y traerlos eso salía más caro. Pero hubo otro elemento muy importante y era como el transporte, el acarreo, traer los insumos a Colombia vía marítima, y era el tema como de los fletes, que llaman ustedes técnicamente, que es el valor del acarreo. Eso se pegó una trepada, una disparada el año pasado impresionante después de la crisis más profunda por el COVID. ¿Qué ha pasado con esos fletes? ¿También se han moderado?
Sí, afortunadamente en ese aspecto que mencionas ha habido una corrección, una mejoría sustancial. En 2000, después del choque del COVID, tuvimos unos cuellos de botella enormes, sobre todo en transporte marítimo, que en 2022, sobre todo en el segundo semestre de 2022, se han ido corrigiendo, se han ido disipando. Entonces, por ese lado, pues en términos de costos de transporte, fletes marítimos y demás, ya estamos en niveles normalizados, si se quiere, y por eso pues también tenemos un tema de alivio en la inflación internacional que estamos importando por ese componente. Ahora, esto no solo le pegaría positivamente a los alimentos, sino a todo, ¿no? Carros, todo lo que traemos, todo lo que importamos. Doctor López, bueno, el gobierno nacional ha anunciado ciertas medidas tratando de combatir la inflación, reducción de aranceles, desindexar muchas cosas en la economía, del salario mínimo, bueno, en fin, una cantidad de medidas que tantas veces hemos analizado. ¿Esto está funcionando o todavía no está funcionando? Víctor, yo creo que algunas de esas medidas han funcionado. Hay que decirlo y es que pues muchas de estas presiones son de carácter global. Tú lo mencionabas ahora y hablas del conflicto en Ucrania, pues digamos de tal suerte que pues a veces las medidas son paliativas. Este año hay una incertidumbre grande también relacionado con los programas de gasto del gobierno, pues el gobierno está tratando de, obviamente, amortiguar ese golpe para los hogares, pero también preocupa, por ejemplo, esos programas donde se ha mencionado la posibilidad de dar, por ejemplo, alimentos en especie. Y esos programas en Colombia y en otros países, cuando se han hecho, pues tienen unos problemas logísticos complejos y ahí hay que tener cuidado que no terminemos en un gasto ineficiente de alimentos que mantendría los precios de los alimentos caros, pero que al final no generen el alivio que se espera. Entonces, ahí hay que ir balanceando cómo continuar mitigando ese golpe, sobre todo pues para los hogares de ingresos más bajos, pero sin que al mismo tiempo estos programas pues generen más presiones inflacionarias. Yo le quiero hacer una última pregunta, doctor López. No sé si ustedes han incorporado dentro de sus modelos la posibilidad de que Colombia compre Monómeros, que es una empresa venezolana productora de fertilizantes, ¿sí? Me imagino que con el propósito de pronto de controlar, ya siendo una compañía propia colombiana, controlar algunos precios y de esa forma aliviar los alimentos. Nos decía esta semana el ministro de Comercio que sí, que esa es la intención, comprarle a Venezuela Monómeros. ¿Eso podría tener un impacto positivo? ¿Podría ser una buena medida? Víctor, yo creo que Colombia tiene que trabajar en el mediano y largo plazo como tener más autosuficiencia en el tema de fertilizantes. Entonces yo creo que pues es una buena dirección. Los efectos no los vamos a sentir ahora porque esto toma tiempo. Y ahí hay que volver a hacer, digamos, el punto que quizás se ha hecho aquí en otros contextos. Y es que, por ejemplo, para el tema de los fertilizantes, el gas es un insumo básico, es decir, para la producción de todos los nitrogenados, la urea y demás, pues el componente del gas es muy importante. Entonces, ahí una vez más el llamado a la autosuficiencia en fertilizantes también pasa por una autosuficiencia energética y por eso es tan importante la discusión de hacia adelante, pues cuáles son los recursos que tenemos como país en términos de gas, superávit de gas para poder pensar en una industria de fertilizantes que sea viable y competitiva. Claro, es que al final todo nos lleva a esa discusión sobre si se firman o no nuevos contratos, sobre todo de gas, ¿no? Es muy importante, como usted lo acaba de decir, también para los insumos y para los precios de los alimentos. Gracias, doctor López, muy interesante esta proyección sobre la inflación de alimentos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Desde Corfi Colombiana, con el doctor José Ignacio López, hacemos nuestra primera pausa. Pero cuando regresemos, espere, ¿cuánto creció la economía de los Estados Unidos en el último trimestre del año pasado? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Desde hace un tiempo los CDT se convirtieron en una buena opción para ahorrar, inclusive para protegerse de la inflación tan alta. Pero ¿cuáles son las consideraciones que se debe tener a la hora de abrir un CDT? Para analizar el tema quiero saludar al doctor Eduardo Suescún, gerente de inclusión financiera de Mi Banco. Doctor Suescún, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora en nuestro
a nuestro programa Signo Pesos. Es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Doctor Suescun, no sé si le pasa lo mismo, pero tengo la sensación que el CDT es lo que está de moda en este momento en el sector financiero. Toda la gente quiere preguntar qué es un CDT, cómo abrir un CDT, etcétera, y en parte por eso lo estamos consultando. Pero al mismo tiempo veo que mucha gente tiene todavía sus dudas, no conoce bien en qué consiste este producto. La pregunta básica, para empezar a entenderlo, ¿qué es un CDT? Bueno, vamos a hablarlo de la manera más clara posible. Un CDT, como lo dice su sigla, CDT, significa Certificado de Depósito a Término. Y es una herramienta que utilizamos para invertir nuestro dinero. Lo que hacemos es que le entregamos nuestro dinero al banco, una suma de dinero que determinemos, que no podremos retirar en el tiempo pactado, ya sea usualmente 30, 60, 90, 180 días o 360 días, con el fin de al final recibir un interés, digamos, por dejar ese dinero ahí en el plazo acordado que hemos determinado desde un principio. Las ganancias de ese CDT pues dependen de varios factores. Uno, la cantidad de dinero que vayamos a depositar inicialmente. Dos, el tiempo en que decidamos dejar ese dinero. Y tercero, las condiciones del mercado en el cual el momento se realice la consignación, representada en una tasa de interés que pactamos con ese banco desde un inicio. ¿Por qué se ha puesto tan de moda el CDT? Bueno, porque invertir en un CDT es una herramienta, miren, es una herramienta fácil y segura. Eso es algo bien importante, ya que ofrece pues, rendimientos a una tasa fija y con un mínimo riesgo. Eso es importante. Yo diría, en segundo lugar, actualmente lo que estamos viviendo es que las tasas de interés se encuentran en el nivel más alto de los últimos 5 años, por lo cual el retorno a la inversión pues, será mucho mayor. Y pues tercer punto, yo diría, mantener el dinero en un CDT es mucho más rentable que dejarlo quieto, por ejemplo, a cuenta de ahorros. Claro. Bueno, empecemos a hablar de esas claves a la hora, para que las personas tengan muy en cuenta a la hora de decidirse por un CDT. Y ustedes mencionan como clave número 1 el monto. ¿Esto qué significa? El monto es la cantidad de dinero que nosotros vamos a determinar con el cual vamos a abrir un CDT. Entonces recordemos que cada entidad financiera tiene unos requisitos diferentes para abrir un CDT. La ventaja es que este tipo de inversiones no requiere muchos trámites, eso es algo bien importante. No necesita codeudor, como de pronto otros productos, puede adquirirlo cualquier persona natural o jurídica. Además, en muchas entidades, entre ellas mi banco, existe la posibilidad de abrir un CDT digital o online, que lo puede hacer incluso directamente desde su celular, a través de una aplicación que nosotros que se llama Tiva. Desde ahí podemos abrir CDTs desde 100.000 pesos en adelante o de manera presencial en nuestras oficinas desde 50.000 pesos en adelante. Entonces vemos que son montos muy cómodos para cualquier persona que quiera hacer pero cualquier tipo de inversión. 50.000, 100.000 pesos. Yo me imaginaba que esto era para gente que tenía, no sé, ahorrado 5 millones, 7, 10 millones de pesos. No. Anteriormente era así, pero actualmente, debido a las condiciones, realmente cualquier persona, vemos que son unos montos muy cómodos, así que ya no hay excusa para no estar invirtiendo y dejando más bien, en vez de dejar la plata quieta, abrir un CDT. Entonces, eso es bien importante y actualmente los bancos, digamos, los requisitos son mínimos. En general, lo que debe presentar es un documento de identidad, una cédula, o una tarjeta de identidad, o un registro de nacimiento, incluso si se quiere abrir un CDT para un menor de edad, eso se puede hacer, digamos, con la compañía de un titular. Y además es importante, sencillamente, el momento de hacerlo, tener ese documento de identidad, tener claro cuál es el monto de apertura, los plazos que se definen, que se va a dejar, digamos, ese dinero, y también la tasa de interés. Vamos por orden. Segundo tip o segunda clave, dicen ustedes, ¿qué es el plazo? El plazo es el tiempo en que nosotros decidimos en que vamos a dejar nuestro dinero con el banco. Entonces, como lo decía, usualmente se miden días, puede ser a 30, a 60, a 90, a 180 o incluso 360 días. Hay algunos que se van mucho más allá, a 540, 720. Un poco la sugerencia que yo les doy a las personas es abran CDTs no mayor a 360 días, porque las tasas usualmente en esta época sobre todo tienden a subir. Entonces, yo puedo dejar un dinero plazo menor y cuando se vence ese plazo, tengo mi retorno y puedo reabrir otro inmediatamente, digamos, con un monto mayor debido al retorno, a los intereses que he ganado a partir de ese CDT.
El interés compuesto, capitalizar intereses. ¿Qué pasa si, pues, no sé, usted lo que me explicaba al principio era, usted tiene que dejar la plata, digamos, 180 días, 6 meses, ¿no? Usted tiene que dejar la plata ahí quieta. No la puedo sacar por ningún motivo. ¿Qué pasa si yo necesito ese millón, esos 2 millones de pesos antes? No, no puede retirar el dinero. Esta es una muy buena pregunta. El plazo de entrega del dinero, igual que la tasa de interés y el monto a invertir, son acordados en el momento de adquirir el CDT y realmente no se debe modificar, no se puede modificar. Sin embargo, como el caso, en caso de que usted necesite de la manera urgente ese dinero, el CDT como un título como tal se puede vender a otra persona notificándolo al banco, digamos, a través de un endoso. Pero usualmente esto no pasa, pero eso se da únicamente en casos extremos que se requiera. Pero para que la gente lo tenga claro desde un inicio, el CDT es a un plazo fijo que se determina y no se puede, o sea, el dinero no está a la vista, como estaría en una cuenta de ahorros. El dinero está en un plazo fijo, a una tasa fija, una rentabilidad fija. Claro, bueno, voy para la tercera clave que creo que es la que más nos interesa a los que estamos aquí. Tasa de interés. Y cuénteme cómo están las tasas de interés por estos días y por qué es tan interesante esa tasa de interés. Este es el momento, como lo decía anteriormente, es un momento histórico. Las tasas de interés nunca han estado tan altas. Esto se da por varios motivos. Es un tema también inflacionario. Vemos que el Banco de la República también mensualmente nos va dando nuevas tasas de intereses. Así que los bancos están ofreciendo muy buenas tasas en este momento. Así que da un rendimiento interesante para cualquier tipo de inversionista. Esto es para inversionistas pequeños, medianos y grandes. Entonces, es algo que digamos, es importante tener en cuenta. Algo que es importante mencionar, entre mayor sea el tiempo del CDT, claramente mayor es la tasa de interés. Y entre mayor sea la tasa de interés, pues mayor van a ser las ganancias. Entonces, por ponerles un ejemplo, en mi banco, la tasa de interés a 90 días está actualmente en el 13.8%. Y si yo decido irme un poco más allá, hasta 180 días, puedo recibir una tasa del 15.7%. Entonces, realmente es como decía, es muy llamativo porque es totalmente, es una inversión segura y de bajo riesgo. Ahora, digamos que para poner un ejemplo sencillo, digamos que porque también las hay, tasas de interés al año, ¿no? Anuales, del 17%. Si yo meto 10 millones de pesos en un CDT, eso significa que me va a generar un rendimiento en el término de un año de 1.700.000 pesos y cuando pase ese año, ¿usted no me devuelve los 10 millones, sino 11.700.000 pesos? Así es, y la idea es que usted tome esos 11.700.000 pesos y los pueda reinvertir inmediatamente en un nuevo CDT a una mejor tasa. Eso es lo interesante del CDT, que uno ve realmente, se ve de manera muy tangible, muy visible, el crecimiento de ese monto inicial con el cual comenzamos. Así que realmente es una excelente opción. Yo le voy a contar una experiencia porque me llaman todos los bancos a, venga, que meta el CDT, es que esto está de moda. Y me llamó un banco y me decía, mire, abra un CDT con nosotros a 180 días, tasa de interés 17% efectivo anual. ¿Sí? 6 meses, pero tasa de interés 17% efectivo anual. Y yo casi brinco de la felicidad porque dije, me van a dar en 6 meses 17%. ¿Eso es así o hay que partir por semestres? Porque ahí hay como una clave, ¿no? Hay que tener muy claro el monto pactado de la tasa y saber que igual al final hay una pequeña, digamos, una retención que se hace para en el momento, digamos, de hacer ese retiro, pero depende seguramente de cada uno de los bancos, de cada entidad financiera. Hay que ser muy claros, pero como lo decía anteriormente, hoy en día las entidades financieras estamos compitiendo entre nosotros mismos para ofrecer el mejor CDT a la mejor tasa de interés, porque es un producto supremamente llamativo, que genera una buena rentabilidad, y de nuevo es una inversión para cualquier tipo de persona, inversionistas pequeños, medianos, grandes. Así que realmente, como lo decíamos, es un momento donde hay unas tasas tan supremamente llamativas y con unas facilidades tan grandes que no hay excusa ya para no tener un CDT, para no invertir ese dinero que en vez de tenerlo en una cuenta de ahorros, debería estar en un plazo fijo y gozar de ese rendimiento. Claro, porque en las cuentas de ahorros no está rentando prácticamente nada el dinero. En el CDT claro, usted nos cuenta anualmente 16, 17%. La última clave, condiciones, ¿qué significa? Bueno, no, las condiciones yo diría, el momento, digamos, de abrir un CDT, lo que hay que tener en cuenta son cosas, digamos, primordiales. Uno,
tener claro cuál es el monto de la apertura. Sabemos exactamente con qué plata tranquilamente dentro de nuestro presupuesto podemos contar para invertir en un CDT, que no nos vayamos a ver afectados, que no vaya a decir, uy, invertí la plata y no hice bien mi presupuesto y después me vi colgado, porque recordemos que el dinero no se puede retirar. Entonces, hacer un buen presupuesto para tener claro cuál es ese monto de apertura. Eso creo que es un buen punto. Segundo, tener claro que ese CDT puede ser físico o digital. Nosotros tenemos una herramienta en mi banco que la gente puede encontrar en nuestra página de internet www.mibanco.com en el banner de CDT digital y a través, bajando nuestra aplicación TIVA, como les decía, podemos abrir un CDT desde 100.000 pesos de manera virtual. O sea que eso es una gran ventaja. En segundo lugar, tenga muy claro el tema de los plazos, que es lo que venimos hablando. Sepa muy bien que desde 30 días en adelante, casi hasta 720, es el plazo que usualmente los bancos van a recibir ese dinero. Así que téngalo, que usted esté tranquilo, que ese dinero usted lo puede, no va a necesitar de él, sino que lo puede dejar realmente invertido en el banco de la manera pactada. Y por último, no olvide consultar las tasas de interés, que es algo bien interesante, porque entendamos que entre mayor sea el tiempo que yo deje mi CDT, mayor va a ser la tasa de interés, y entre mayor sea la tasa de interés, pues claramente van a ser mayores las ganancias recibidas. Así que esos factores yo los tendría en cuenta. Yo, lo que vuelvo y repito, le recomiendo a la gente no abrir CDTs mayor a 360 días, sino que lo hagan cortos, en plazos un poco más cortos, y vaya revisando esa tasa de interés para que vaya poco a poco reinvirtiendo a una mayor tasa y por ende a una mayor ganancia. Doctor Suescún, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Mucho gusto, Víctor. Gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Claro, para que usted tenga también muy en cuenta, están dando rendimientos del 17, del 18% anual, pero tenga muy en cuenta que la inflación en este momento está en el 13%. Entonces estamos hablando de un rendimiento de 4 o de 5 puntos reales, en términos reales, teniendo en cuenta la inflación. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las recomendaciones que dan los expertos a la hora de planear un viaje en vacaciones. Ya volvemos. Regresamos nuevamente a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 2,7%, aquí me acaba de aparecer, y tiene que ver, corresponde con el crecimiento económico alcanzado por los Estados Unidos durante el cuarto trimestre del año pasado. La cifra resultó un poco por debajo de lo que estaban esperando muchos analistas. Tenían expectativas de un dato más cercano al 2,9%. Y desde hoy la DIAN empezó a realizar visitas a los contribuyentes para evaluar el cumplimiento de sus deberes tributarios y orientarlos en temas como el recaudo, fiscalización, trámites del RUT, factura electrónica, entre otros. La DIAN espera con esta estrategia recuperar cerca de $500 millones que adeudan muchos contribuyentes. A partir de hoy, durante 3 días de cada mes, la DIAN adelantará visitas integrales donde le informará al contribuyente sobre los diferentes incumplimientos que presenta. Si tiene deudas en mora, para que se ponga al día antes del próximo 30 de junio, donde puede gozar de la reducción de la tasa de interés en un 50%. Si está habilitado para facturar, ha venido presentando las declaraciones de IVA y no cumple con la expedición de la factura electrónica, le indicará el proceso a seguir para que empiece a facturar y evite que fiscalización le inicie un proceso que puede culminar en una sanción de cierre del establecimiento. De igual manera, aquel contribuyente que debe hacer el registro de único de beneficiario final y a la fecha no lo ha hecho, también le vamos a orientar si tiene que hacer alguna actualización en el RUT, procurando de esta manera facilitar el cumplimiento de las obligaciones que tenga pendientes con la DIAN. Asimismo, un funcionario de servicio le indicará si puede inscribirse en el régimen simple de tributación, le indicará qué herramientas puede utilizar si le resulta mucho más favorable pertenecer a este régimen. Acompañarán esta visita 3 funcionarios, uno de servicio, uno de recaudo y uno de fiscalización, para mitigar la inseguridad que pudiera registrarse
puede verificar en nuestro call center en el número 61-307-8064 que efectivamente quienes le visitan son los funcionarios comisionados por la DIAN. En más información, el presidente Gustavo Petro no solo quiere democratizar, esa es la palabra que está utilizando, la conectividad de Internet. Ahora también propone que se haga con la energía eléctrica, es decir, que las comunidades generen la electricidad que necesitan para su consumo. Averiguamos la viabilidad de esta propuesta. Tenemos un oligopolio de 6 grandes generadoras de energía que prácticamente tienen por el cuello a través del cobro de las tarifas a la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué no democratizar entonces la generación de la energía? Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de polémica: democratizar la generación de energía eléctrica. Y aunque no entregó detalles de su idea, para varios expertos esta propuesta es posible, pero tiene riesgos muy altos. Si se hace de manera improvisada, la mala manipulación puede traer accidentes y una baja calidad en el servicio. Para materializar ese sueño de las comunidades energéticas en Colombia se van a requerir inversiones cuantiosas. Los proyectos de energía renovable no convencional son proyectos muy intensivos en capital. Esto es tecnología que en su gran mayoría se importa. Las centrales hidroeléctricas que están distribuidas por todo el territorio nacional tomaron estas declaraciones del presidente de manera positiva, porque aseguran que están preparadas para abastecer a comunidades. Sin embargo, la reglamentación actual solo favorece a las grandes generadoras de energía. Hacemos el llamado que se requieren reglas de juego equilibradas que permitan la mayor participación de las pequeñas centrales hidroeléctricas en el mercado de energía de Colombia. Los expertos aseguran que esta medida de empoderamiento de las comunidades ya se hace en Colombia. En algunas regiones del país, los empresarios industriales generan con paneles solares su propia energía. Y continúa en Corferias, la vitrina turística de Anato, y allí averiguamos hoy con las agencias de viajes, aerolíneas y expertos del turismo cómo organizar unas buenas vacaciones. Les contamos algunas recomendaciones de los expertos. Escoger un buen destino, definir el presupuesto requerido, buscar tiquetes baratos, apartar la temporada adecuada y reservar un hospedaje que le llene sus expectativas. Todos son factores que influyen en que un viaje resulte genial o un dolor de cabeza. Por ejemplo, Amazonas es un paraíso, pero es un destino apartado, aunque ahora hay más facilidades. Llegando más aerolíneas y todos los días, la gente tiene la oportunidad de ir 3 noches, 2 días que antes no la había. Y hay destinos internacionales que podrían ser una excelente oportunidad. Estamos anunciando hoy justamente a la tarde una tarifa de $380 de Bogotá a Buenos Aires y además $50 más en todo lo que es el norte de Argentina, lo que es Jujuy, lo que es Mendoza, lo que es Iguazú, lo que es Tucumán. Y es que las redes sociales se han convertido en una herramienta muy poderosa para el sector. Conade Aventura es influenciadora y a través de su contenido acerca a los viajeros a los destinos. Lo que hacemos es dar consejos para viajar barato y viajar de forma inteligente, ya sea que viajes con tu familia o viajes solo. Entonces tenemos diferentes videos con tips de diferentes categorías. Las búsquedas turísticas por internet han crecido este año 212% comparado con el 2022. Es una herramienta que hoy en día tienen los usuarios que les facilita todo el proceso de planificación, inspiración y reserva de su viaje, y no solo en ese proceso, sino en el acompañamiento de su viaje. Aplicaciones como Kayak tienen la oportunidad de que tú le ingreses el itinerario y te va avisando cuándo puedes hacer el check-in, cuándo se retrasa un vuelo. Los empresarios del turismo recomiendan además comprar tiquetes de ida y vuelta por separado, hacer búsquedas multidestino para conocer más lugares en un mismo viaje y cotizar paquetes en diferentes agencias de viajes para identificar el más atractivo. A seguir muchas de estas recomendaciones. Antes de despedirnos, los quiero dejar con datos interesantes. Como siempre, según un estudio del BBVA Research, durante enero el gasto de las familias tuvo una variación positiva del 4,9% frente a enero del año pasado. Comparado contra diciembre, ese incremento fue de 3,8%, diciembre del 2022, mientras que el gasto en servicios aumentó 12,1%. En otras categorías, como las compras de bienes, ese gasto se redujo en un 7%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.